Bienvenidos. Hoy en Entredichos se encuentra Emilio Álvarez y Casa, un hombre de larguísima trayectoria, particularmente en la defensa de los derechos humanos, quien el pasado 26 de febrero, junto con un grupo de académicos y activistas, puso en marcha un movimiento, el movimiento Ahora, que en aquella fecha anunció el propósito de postular al propio Emilio como candidato a la presidencia de la República. 7 meses después, poco más de 7 meses después, Álvarez y Casa resolvió declinar su propia postulación. Déjeme recordarle qué fue lo que dijo el domingo pasado Emilio Álvarez y Casa. Estos escenarios, y después de una larga reflexión colectiva, como refirió Alfredo, mucho más allá de mi persona, en un ejercicio de búsqueda de congruencia, informo que he decidido no ser funcional a los intereses ni estrategias del PRI y por eso no seré un candidato independiente más. La preocupación por el país y la lucha por la democracia están por encima de cualquier interés personal, por más legítimo que éste sea. Hacer política de una manera diferente supone actuar en congruencia primero con el país, después con nuestra organización y después, mucho después, cualquier pretensión personal. La pregunta obligada, ¿por qué la reconsideración? Mira, es un siempre sí de otra manera. Es decir, va a continuar el trabajo ahora. Nos comprometimos a una meta de 80,000 avales, son 95,000. Correcto. Estamos en toda la República. Nos siguen mexicanos en 22 países, lugares como Japón, Micronesia, y eso es un saldo organizativo notable. Es decir, hay organización, hay agenda, hay incidencia local. Entonces, ¿por qué no? Porque se transforma un sí en la lógica de no ser funcionales al PRI, en la lógica de ver que lo que pasó en el Estado de México y Coahuila es una elección de Estado, es un quebranto al pacto democrático, pero es también, fue un laboratorio, René, fue un laboratorio de lo que quieren hacer el 18, en el uso del aparato, de recursos legales y ilegales, sin límite, pero también para dividir a la oposición y fragmentar el voto. Yo no me voy a prestar a los intereses del PRI, así claramente dicho, y voy a apostar a la construcción de candidaturas independientes a nivel local. Hoy tenemos condiciones para presentar al menos en 14 estados, por lo menos 50 candidaturas, y creo que en las próximas semanas ese número va a crecer. Déjame, antes de continuar con la entrevista, recordarle a los seguidores de Grupo Reforma lo que dijiste en relación con algunos de los candidatos independientes. Por favor. En este escenario de profunda ilegitimidad y obsesión para mantenerse en el poder, observo una estrategia para fragmentar y dividir el voto como hicieron en el Estado de México. La promoción de candidaturas como la de Armando Ríos Peter, Jaime Rodríguez y Margarita Zavala, por mencionar algunas, ha sido orquestada desde Los Pinos en busca de beneficiar al PRI. Estas candidaturas son piezas clave, consciente o inconscientemente, del modelo Atlacomulco, rompe o corrompe, como lógica de acción política para favorecer a Peña Nieto, su partido y sus aliados. Es una acusación fuerte tanto para el gobierno el señalar que están orquestando el impulso de candidaturas independientes, como es una acusación fuerte para los candidatos que mencionas. Mira, lo digo con claridad, ¿eh? Por eso digo consciente e inconscientemente. Lo que vimos, el mensaje que hemos visto en dos características, tanto en las elecciones en Coahuila y el Estado de México, como lo que hemos visto en casos como no solo el socavón de Cuernavaca, Odebrecht, el Ferrari, las cosas de las casas de Malinalco, o vamos, la lista interminable. Genera una situación donde el comportamiento del presidente, de su gabinete, no se distingue nada de la delincuencia organizada. Así de claro. O sea, eso estemos absolutamente claros. Gente que no respeta la ley, gente que no respeta las reglas. Segundo, el fenómeno de la promoción del voto
y esta noción de candidatos independientes no es solo porque se digan independientes, René. Vamos, el Bronco 30 años en el PRI, lleva 2 años gobernando y no hay ninguna cosa que nos haga pensar que ha sido diferente como se apostó. Margarita, 33 años en el PAN, lleva ¿cuánto? 1 año, 6 meses haciendo espectaculares morados. Qué raro que alguien que lleva 33 años en el PAN no hace anuncios espectaculares blancos y azules y los hace morados. ¿Cientos? ¿Miles? Armando Ríos Peter, PRI, su secretario de Fox, PRD, ahora independiente. Es decir, esta lógica de la construcción e iniciativa de este tipo de candidaturas, no solo desde el poder, sino también hay que ver la reacción, por ejemplo, del nado sincronizado. ¿No? ¿Qué es el nado sincronizado? Aquellos medios, aquellas voces en la opinión pública muy cercanos al gobierno que tienen las mismas voces. Es notable ver cómo, por ejemplo, a Margarita Zavala le dan un trato con algodones y a gente como Ricardo Anaya le reciben a cañonazos. Vamos, hay claramente una noción y una estrategia de gente que se le empuja, se le promueve, que se le puede hablar a terceros para decirles, oye, ¿por qué no les apoyas? ¿Por qué no les generas una condición de piso? Vamos, lo digo con claridad, hay una estrategia muy a favor de fraccionar el voto. Les funciona en el Estado de México. Por eso creo que el Estado de México es un quiebre. Lo que pasó en Coahuila, René. Hablas de una regresión autoritaria. Para ti es manifiesta. Mira, yo no quise ahondar en la presentación que hicimos en ahora, después de una liberación de 2 semanas, que además, dicho sea de paso, y creo que es una buena práctica que los partidos políticos tendrían que recuperar en México. Pregúntenle a la gente qué piensa. Tendrían que hacerlo, ¿eh? Y mandamos miles de correos, llamadas telefónicas, plataforma YECO para deliberar, foros en Facebook, en webinars, y después de esa deliberación de 2 semanas se dio este resultado. Pero claramente, vamos, en esa discusión, pues sí uno dice, hombre, ¿por qué no hacemos política distinta, va? Ahora, en la carta abierta que diste a conocer el domingo pasado, hablas de convocar a las fuerzas sociales y políticas a un diálogo, a aquellas fuerzas sociales y políticas que estén por la transición. Ponle nombre a esas fuerzas. Mira, cuando yo veo una regresión autoritaria, veo no solo una crisis de derechos humanos, veo no solo una crisis de corrupción, veo no solo una crisis de ética, veo no solo periodistas asesinados y espacios restringidos, veo no solo un gasto público voraz en publicidad para construir legitimidad y no la acción de gobierno. Eso es increíble. Peña Nieto dice que la reconstrucción va a costar 37,000 millones de pesos. Él gastó, junto con su gobierno, 34,000 millones de pesos en publicidad los primeros 4 años. Vamos, es la dimensión. Luego entonces, ¿cómo enfrentamos eso? A los actores que decidan sacar al PRI de los pinos. Pueden ser partidos políticos, pueden ser actores sociales, pueden ser algunos de los que hoy pudieran jugar como independientes. Estás convocando al Frente Ciudadano por México y estás convocando a Morena a ese diálogo. Si tienen intención de asumir que primero hay un acuerdo de país, que hay un proyecto de país, bienvenidos. Inclusive actores... ¿Tú lo adviertes o no lo adviertes en ellos? Advierto intención de discutir un proyecto de país, sí, y con toda intención, René, cité el proyecto de Por México Hoy, que es el ejercicio que ha encabezado el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que ha reunido a muchas personas para construir un proyecto de país. Ese puede ser, por ejemplo, René, un buen piso de inicio de discusión, para no partir de cero. ¿A quiénes claramente tú ves en ese diálogo? ¿A qué fuerzas? Veo claramente, por ejemplo, gente como Cuauhtémoc Cárdenas, probablemente a gente del PAN, a la dirigencia del PAN, a la dirigente del PRD, a la dirigente de MC, veo muchos actores civiles y sociales, veo académicos, veo gente que ha estado en Ahora, veo a Denis Dresser, veo a Sergio Aguayo, veo a Javier Sicilia, veo a Alfredo Figueroa, pero también a muchas fuerzas locales. No descarto que haya actores que estén ahorita eventualmente en esta construcción local, veo muchas fuerzas locales, veo incluso que puede haber fenómenos como de algunos grupos políticos ciudadanos, más ciudadanos que en la cosa electoral, que pudieran estar interesados no como organizaciones sino como personas. Y eso creo que es importante. Me parece que la sociedad civil tiene que mantener su agenda de escrutinio y vigilancia. ¿Pones a salvo de esto que tú consideras una regresión autoritaria
A los órganos electorales, me refiero al tribunal, me refiero al Instituto Nacional Electoral. Los incluyo de manera ¿Los incluyes en en la regresión, los incluyo en la regresión de manera triste. Llevamos 30 años luchando por unas autoridades electorales autónomas independientes. Y hoy vivimos un secuestro. Autoridades que han renunciado a sus competencias, que están secuestradas esencialmente por el PRI. Nosotros dimos una serie de denuncias en el Estado de México y nos dieron unas explicaciones de ofensa, de ofensa. ¿Y por qué es eso clave? Porque la independencia y la autonomía fue el motor de la transición democrática de fines de los 90 a mediados de la década de los 10. Eso se perdió. Bajo la lógica de cuotas y cuates, el Instituto Nacional Electoral y el Tribunal han generado una dinámica de ser comparsas, de ser omisos ante las violaciones sistemáticas a la ley. Por ejemplo, ahora nos dicen que no hay problema de utilizar los programas sociales en campaña. O sea, están preparando la maquinaria del Monex, de las tarjetitas, del salario roso para comprar. Y ¿sabes una cosa? Lo hacen con nuestro dinero. Ahora, si no les alcanza, nos endeudan. O sea, eso ha venido pasando, René, en los últimos 10 años. Ahora, la deuda es pública, creció 5 veces Emilio, en los estados. hace 7 meses esto no era muy distinto. ¿Cuál es la autocrítica que te haces? ¿Cuál es la autocrítica que hace el movimiento ahora a la decisión primero de jugar en el campo electoral y luego declinar? Yo veo un quiebre definitivo después del Estado de México. Yo creo que eso no es igual. Eso ahí difiere un poco de tu opinión. ¿Ese es el parteaguas Es un parteaguas. Para nosotros es un parteaguas claramente. de una estrategia que calificas como? Una estrategia que califico de criminal, de delincuencial, de una obsesión por el poder, de no respetar las reglas. O sea, para nosotros fue claramente un mensaje. Vamos a por todo y con todo, no importa, en el cálculo de que cualquier costo es menor que perder el poder. Esa es una diferencia. Segunda diferencia, la erosión de la vida pública, con los casos que te he mencionado, que involucra directamente a funcionarios del primer nivel cercanos al presidente y que no pase nada, con los exgobernadores prófugos que los han buscado a nivel estatal, donde hay alternancias. Fíjate qué interesante. Quintana Roo, Veracruz, Chihuahua, son casos donde la alternancia los busca por justicia y a nivel federal se detiene. Eso es distinto. Ahora, ¿cuál sería nuestra autocrítica? Nuestra autocrítica tendría que ver esencialmente en las limitaciones para difundir mucho más un proyecto ciudadano, para multiplicar, para detonar mucho más fuertemente. También, eventualmente, la generación de una condición que permita llegar a otras regiones del país, ¿no? Que nos permita conectar mucho más donde no se conoce esta iniciativa de otra forma de ser política. Eventualmente, donde tenemos nuestra fortaleza, tenemos nuestra debilidad. A ver, déjame concluir y sería esta la última pregunta. Si a fin de cuentas el gobierno, como dices, está orquestando el impulso de candidaturas para fracturar y pulverizar el voto, si a fin de cuentas el grupo en el poder se conduce como delincuencia organizada, si a fin de cuentas los órganos electorales están involucrados en la regresión, ¿tienen sentido las elecciones? Tienen absolutamente sentido porque no podemos aceptar la indignidad como forma de vida, no podemos aceptar la ruptura de la regla, no podemos aceptar la corrupción como término de relación. Lo hemos hecho muchos años y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos que buscar, René, gobernantes del tamaño del pueblo de México. Lo vimos el 19 de septiembre. Yo quiero gobernantes, representantes que pueden salir a la calle y no les insulten como pasó en los sismos. Yo quiero tener un gobierno, representantes del tamaño de mi gente. Y voy a luchar por eso, eso no debe quedar duda. Y yo, por supuesto, agradezco a la gente que confía en ahora y en mí, ¿eh? Esa gente que creyó en el México Ciudadano, les digo, no tengan duda, vamos a trabajar por mucho más, vamos a los niveles locales a trabajar y vamos así a darnos un horizonte que merecemos, no solo porque es nuestro derecho, sino porque es la única manera de salir de esta crisis. Necesitamos una reconstrucción democrática del país, pues, no solo el terremoto, sino socialmente. Muy bien. Yo te aprecio mucho la disposición a reflexionar aquí en el foro de Grupo Reforma, pero desde luego le agradezco a los seguidores del propio Grupo Reforma su atención. Muchísimas gracias. Gracias, René.